Bueno, en esta práctica vamos a hablar sobre la práctica número 4, que es el sensor de temperatura. Y pues como sabemos, pues un sensor de temperatura pues es un instrumento que nos ayuda a ver esos cambios que hay en la temperatura, dándonos una medida, en este caso en Celsius, que es la medida que hay para los grados en México. Bueno, y para esta práctica vamos a usar un diodo. En este caso podemos usar un diodo de la familia 1N400X o también podemos hacer uso de un diodo 1N4148, que es el que vamos a usar en esta práctica, o bueno, en este caso. Y bueno, ¿por qué usar un diodo? Pues bueno, recordemos que un diodo está hecho con un material semiconductor y los materiales semiconductores se ven afectados por los cambios de temperatura. Cuando hay un aumento de temperatura, hay una excitación en el material semiconductor. Es por eso que en este caso vamos a hacer uso de los diodos para ver cómo es el cambio de temperatura, y además que con el circuito propuesto vamos a poder moldearlo para que nos dé en grados Celsius de acuerdo con la temperatura. Bueno, hablando un poco de la teoría, hay un estudio que se hizo, que en este caso fue hecho por el señor Jack Smith. Y bueno, este estudio que nos dice que él encontró una relación en la cual él establece que si hacemos pasar una corriente estable y continua cerca de los 5.000 amperes a través de un diodo, en este caso pues es de silicio, y una vez se estabiliza su funcionamiento, presenta una disminución en su voltaje de umbral, y bueno, tiene una razón de menos 2 milivolts con respecto al grado centígrado. Y pues nos muestra también lo que es la siguiente gráfica. Como recordamos al principio del video, les comenté que podríamos usar un diodo de la familia 1N400X. En este caso se nos muestra un ejemplo que es con el 1N405, y también podemos hacer uso de un N14148, que es el caso que estamos usando, así que no hay problema por el tipo de diodo, sino que tiene el mismo funcionamiento. Bueno, ahora vamos a pasar con la parte del circuito. En esta parte, primero vamos a hacer la polarización del diodo. Y bueno, tenemos que necesitamos una corriente de 5.000 amperes. Entonces, bueno, aquí podemos ver que tiene conectado en serie una resistencia de 1 kilo ohm. Entonces, al hacer el cálculo, que es el que se muestra a continuación, tenemos un resultado de 4.4 miliamperes, que pues es muy cercano a los 5 miliamperes que necesitamos. Y bueno, este sensor de temperatura está hecho para medir temperaturas que están en el área metropolitana de México, y pues estas temperaturas son entre 15 grados y 30 grados centígrados. Es una temperatura lineal, de que no cambia bruscamente. Y pues para llegar a esto, pues nosotros lo que usamos es un restador. Y bueno, ¿qué vamos a restar? Pues un voltaje de referencia y un voltaje de umbral. Entonces, voltaje de referencia menos voltaje de umbral. Y bueno, entonces lo que tenemos es que el voltaje de umbral va a ser va a ser tomado del diodo que está a tierra, y el voltaje de referencia va a ser un divisor de voltaje, que va a ser un resistor y un potenciómetro. El voltaje de referencia no tiene que superar a 1 volt, y pues está dado por un potenciómetro que es de 10 kilo ohms, y en este caso una resistencia de 50 kilo ohms, pero pues nosotros usamos una de 47 ya que es la más comercial. En mi caso pues no tenía una de 47 kilo ohms, así que la hice con varias resistencias conectadas en serie. Están 3 de 15 kilo ohms y 2 de 1 kilo ohm. Y pues ya, hasta aquí, hasta esta parte del circuito, pues todo va bien, solo que hay un pequeño problema, ya que nosotros queremos que la medida de la temperatura se muestre en el multímetro, y hasta esta parte el voltaje que nos va a mostrar solo sería en milivolts, cosa que el multímetro no lo mediría.
Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es una amplificación. Entonces recordamos la investigación de la que hablamos al principio, en donde recordamos que cada variación de 1 grado centígrado corresponde a una disminución de 2 milivolts sobre grado centígrado. Entonces, al aplicar esto, pues tenemos que 0.1 volt entre 0.002 volts es igual a 50, que entonces sería el número de veces que nosotros tenemos que amplificar el restador. Y bueno, usando la fórmula que se ve a continuación, en donde la amplificación es igual a RF entre RR a R, entonces tenemos que R va a ser igual a 1 kilo ohm y RF será igual a 50 kilo ohms. Como no tenemos una resistencia de 50 kilo ohms, en este caso lo que hicimos fue poner otra vez varias en serie. En este caso tenemos dos de 15 kilo ohms y dos de 10 kilo ohms. Entonces ya se hace los 50 kilo ohms que necesitamos. Por último, lo que tenemos que hacer es ajustar el potenciómetro, ya que tenemos que moverle tantito para que nos dé la temperatura correcta. Entonces, pues lo que hicimos en este caso fue buscar cuál era la temperatura ambiente en ese momento, que en ese momento era de 23 grados centígrados, y lo ajustamos al multímetro, bueno, al potenciómetro, y lo ajustamos viendo el multímetro, y entonces así ya lo calibramos. Vamos a hacer la prueba. Aquí vemos que tenemos un hielo en un vaso, y pues nosotros lo vamos a colocar en el diodo. Ahí lo colocamos en el diodo y vemos que el multímetro va bajando los grados centígrados, estaba en 2.3 y va a ir bajando hasta que nosotros le quitemos el hielo. En este caso aún no se lo quitamos, sigue bajando. Ahí sigue bajando todavía hasta que nosotros le quitamos el hielo. Allí tarda un poco en estabilizarse, va a ir subiendo poco a poco, ya que aún se mantiene frío el diodo. Entonces hasta que el diodo vuelva a tener la temperatura ambiente, pues va a ponerse relativamente normal. Entonces ahí aún sigue subiendo, vemos que ahí ya está en 2.2 y sigue. Y bueno, aquí podemos ver que pues ya está relativamente normal, y le vamos a colocar los dedos para que suba la temperatura, ya que nuestro dedo pues va a estar más caliente que la temperatura normal, y vemos cómo va subiendo. Estaba en 2.3 y ahora está en 2.8, 2.9, y bueno, pues se lo quitamos y ahora va a ir bajando otra vez, pero como igual pasó con el hielo, aún se va a mantener caliente el diodo, por lo que va a tardar un poco para que se estabilice, pero como vemos ahí, pues ya bajó de 2.8, 2.9 a 2.3, 2.4. Tarda un poco en estabilizarse, pero al final sí llega. Ahí ya podemos ver que ya está en 2.34 más o menos, y ya es como ya la temperatura normal.